Imagina que un solo momento en la historia fuera diferente, que una sola decisión, un solo acto, cambiará el destino de millones. Imagina que José, el soñador, el hombre que interpretó los sueños del faraón, el salvador de Egipto, nunca hubiera sido vendido por sus hermanos. ¿Y si te dijera que, sin José en Egipto, el pueblo de Israel podría haber desaparecido para siempre? Hoy exploramos una historia alterna que podría cambiar todo lo que creías saber de la Biblia. Prepárate, porque lo que estás a punto de ver es más impactante que la ficción. José era el 11º hijo de Jacob y el primero que tuvo con Raquel, su esposa. Jacob tuvo 12 hijos varones con 4 mujeres diferentes. Así que José creció en un ambiente muy complejo y tenso, rodeado de medio hermanos mayores que venían de diferentes madres, lo que ya generaba cierta rivalidad y conflictos entre ellos. Jacob amaba a José más que a todos sus otros hijos porque era el hijo de su vejez, y especialmente porque era el primogénito de Raquel, la mujer que realmente amaba. Como muestra de ese amor, le hizo una túnica a José de muchos colores, una prenda especial que simbolizaba honor, distinción y posiblemente un liderazgo futuro, lo cual provocó una herida profunda en el corazón de sus hermanos mayores, ya que parecía ser un símbolo de preferencia. José, desde pequeño, fue diferente, observador, sensitivo. No tenía la rudeza de sus hermanos mayores ni el corazón endurecido por los años de lucha. Mientras ellos pastaban rebaños y discutían entre sí, José se dedicaba a observar, a escuchar y a soñar. Pero no eran sueños comunes, eran visiones, señales del cielo. En uno de ellos, José se vio atando gavillas en medio del campo, pero su manojo de trigo se alzaba firme, y los de sus hermanos, al contrario, se inclinaban ante el suyo. En otro sueño vio 11 estrellas, el sol y la luna postrándose ante él. No entendía por completo su significado, pero algo en su interior le decía que Dios le estaba hablando. Cuando compartió estos sueños con su familia, ninguno dijo nada. Sus hermanos lo miraron con recelo. ¿Acaso ese niño, ese favorito de papá, creía que algún día reinaría sobre nosotros? ¿Que nosotros, los mayores, fuertes y curtidos por la vida, se inclinarán ante él? Aquel resentimiento creció en silencio, día tras día, porque no eran solo los sueños, era la túnica de colores que su padre le había regalado, símbolo de preferencia. Era la forma en que Jacob lo miraba, lo cuidaba, lo distinguía por encima del resto. José, sin quererlo, se había convertido en el reflejo de todo lo que sus hermanos sentían que les faltaba. Amor, compañía, propósito. Ya no lo veían como un hermano, lo veían como una amenaza, hasta que un día llegó la oportunidad. José fue enviado por su padre a buscar a sus hermanos que pastaban lejos. Caminó durante días por el desierto, sin saber que sus pasos lo llevaban directo a la traición. Desde lejos lo vieron llegar, reconocieron su silueta, reconocieron la túnica. Ahí viene el soñador, dijeron. La envidia se había convertido en odio, y el odio en intención de muerte. Matémoslo, sugirió uno. No, dijo Rubén, el alcalde. No derramemos sangre, echémosle en este pozo seco. José no entendía. Gritaba sus nombres, lloraba, pero no hubo compasión. Lo arrojaron a la cisterna y se sentaron a una esquina. Mientras discutían qué hacer con él, pasó una caravana de mercaderes. Judá propuso una idea. Vendámoslo, que se lo lleven lejos, que desaparezca, que su sangre no esté sobre nosotros. Y así fue. Por 20 piezas de plata vendieron a su propio hermano. Aquel joven de sueños y túnica multicolor fue atado, subido a un camello y llevado a Egipto, como un esclavo. Sus hermanos tomaron su túnica, la rasgaron, la mancharon con sangre de cabra y la llevaron a su padre. ¿Es esta la túnica de tu hijo?, preguntaron como si no supieran. Jacob la reconoció de inmediato. Su corazón se rompió. «José», gritó entre llanto, «una bestia lo ha devorado, padre». Solo estaba su túnica. El padre que una vez soñó con el Dios de Abraham, ahora se hundía en la desesperanza. Nadie pudo consolarlo. Se vistió de luto y así permaneció muchos años. Esos sueños no eran fantasías, eran promesas.
No era que José fuera perfecto, sino que Dios lo había formado con un corazón especial. A veces, la preferencia de Jacob era injusta, sí, pero también era providencial, porque Dios estaba levantando a José para un propósito mayor. Lo vendieron, lo traicionaron, lo olvidaron. Pero en Egipto, como cautivo, comenzó el capítulo más poderoso e importante de su historia, la casa de Potifar. El comienzo del ascenso silencioso. José no llegó a Egipto como un héroe. No fue recibido con honores ni anunciado con trompetas. Llegó como una sombra más entre las muchas que arrastraban cadenas por el polvo del desierto. Los mercaderes lo vendieron como se vende una vasija o una cabra. No preguntaron su nombre ni su historia, solo contaron las monedas. Para ellos, José no era más que un objeto más de intercambio en la vasta maquinaria comercial del imperio egipcio. Fue en ese anonimato donde comenzó a revelarse lo extraordinario. José llegó a Egipto encadenado, polvoriento, con la mirada perdida entre la multitud extranjera. Había desiertos cruzados, montañas y días enteros sin entender el porqué de su sufrimiento. Atrás quedaron los sueños, la túnica, la voz de su padre. Del hijo amado, solo quedaba un joven esclavo con los pies heridos y el alma rota. Los que lo llevaban eran ismaelitas, mercaderes nómadas que compraban y vendían bienes, y también personas. Venían de Galaad, y su caravana estaba cargada de especias, bálsamo y mirra. Para ellos, José no era más que un número más en la cuenta, una carga valiosa. Lo ofrecieron en el mercado de esclavos, donde los ricos de Egipto buscaban fuerza joven para sus casas. Allí lo vio Potifar, capitán de la guardia del faraón, un hombre importante, influyente, con mirada fría y acostumbrado a evaluar el valor de las personas con una sola mirada. Pero algo en José le llamó la atención. No era su fuerza, tampoco su experiencia. José no sabía nada del mundo egipcio, pero en su rostro había algo distinto. Una luz que no parecía apagarse, incluso tras haber sido traicionado. Sus ojos no eran arrogantes, eran determinados. Había en él una dignidad que no era común en los esclavos. Potifar no dudó. Pagó el precio justo por él, probablemente entre 20 y 30 piezas de plata, el valor estándar de un esclavo joven en ese tiempo. Pero Potifar no lo compró como a cualquier otro. Había visto algo diferente. Tal vez fue Dios mismo quien movió el corazón del egipcio. Porque el Señor estaba con José, y aunque sus circunstancias eran duras, la presencia de Dios nunca lo abandonó. Potifar, capitán de la guardia del faraón, era un hombre acostumbrado a la autoridad. Su casa era un reflejo del orden que imponía, estricta, jerárquica, rigurosa. Y sin embargo, cuando José fue llevado allí, algo comenzó a cambiar. No fue inmediato ni grandioso. Fue, como suelen ser las obras de Dios, sutil pero imparable. Al principio José no tenía nada, solo sus manos, solo su fe. Pero eso fue suficiente. A cada tarea asignada, respondía con una actitud que desafiaba las expectativas. Mientras otros servían por obligación, él lo hacía como si trabajara para un propósito invisible. Su manera de barrer los patios, de preparar los alimentos, de organizar los almacenes, todo tenía una precisión, una belleza, una entrega que no se podía fingir. José no trabajaba como esclavo. Trabajaba como si el ojo de Dios lo mirara constantemente, y para ese ojo ofrecía lo mejor. Potifar lo notó, no tanto por lo que hacía, sino por los frutos que producía su presencia. Las cuentas prosperaban, la casa se mantenía en paz, las cosechas rendían más, el ambiente parecía bendecido. Y aunque no entendía por qué, Potifar intuía que aquel joven hebreo cargaba algo que los demás no tenían. Así, de a poco, lo fue ascendiendo. José pasó de sirviente común a administrador, de extranjero sin nombre a hombre de confianza. Todo lo que estaba en manos de José florecía, como si sus dedos tocaran la tierra con una bendición que venía de otro mundo. Y sin embargo, aún era esclavo. Aún era un joven lejos de casa, aún dolía la traición de sus hermanos, aún extrañaba la voz de su padre, las historias contadas bajo las estrellas de Canaán. Pero no dejó que su dolor lo definiera.
Su alma, aunque herida, no estaba rendida. Él era fiel en lo poco, y en esa fidelidad escondida, Dios comenzaba a escribir una historia de redención, porque mientras el mundo lo etiquetaba como siervo, el cielo ya lo veía como Salvador. José no lo sabía aún, pero el sueño de su juventud, aquel que lo hizo odiado, aquel que parecía haberse roto en el fondo de una cisterna, seguía vivo. No en el tiempo de los hombres, pero sí en el tiempo de Dios. Y en Egipto, en la casa de un hombre pagano, entre ídolos y lenguas ajenas, comenzaba a cumplirse su verdadera historia. José había encontrado estabilidad en la casa de Potifar. Era respetado. Tenían responsabilidades. Por primera vez desde que salió de Canaán, sintió que su vida tenía sentido. Había aprendido la lengua egipcia, se movía entre sirvientes, administraba los bienes de su amo y todo lo hacía con temor de Dios. Pero con el favor también vino la prueba. La esposa de Potifar lo observaba desde las sombras. José era joven, apuesto, fuerte. Había madurado rápidamente en medio del dolor. Y en un mundo donde la lujuria y el poder caminar juntos, ella pensó que podía tenerlo. Día tras día lo perseguía con palabras suaves, miradas insistentes, insinuaciones disfrazadas de órdenes. «Acuéstate conmigo», le dijo un día directamente. José se estremeció. Pudo haber cedido. Nadie lo sabría. Era esclavo, no tenía derechos. Pero su corazón tenía a Dios más que a cualquier hombre. «Mi Señor me ha confiado todo», respondió. «Nada me ha prohibido, excepto a ti, porque eres su esposa. ¿Cómo haría yo este gran mal y pecaría contra Dios?» Pero ella no se rindió. Día tras día insistía, hasta que un día, mientras José realizaba sus labores, ella lo atrapó por el manto. Nadie más estaba en la casa. «Ven», dijo, «deseo tenerte». José se angustió. No dijo nada. No razonó. Solo huyó. Dejó su túnica en sus manos y salió corriendo. Humillada y llena de ira, la esposa de Potifar cambió la historia. Empezó a gritar. Llamó a los sirvientes. Cuando llegó Potifar, le mostró la túnica como prueba. «Ese hebreo que trajiste quiso aprovecharse de mí». Potifar escuchó. Su rostro se endureció. Lleno de furia, mandó encarcelar a José, sin juicio, sin defensa, sin verdad. Y así, aquel joven que había servido con integridad fue arrojado a una prisión egipcia. José volvió a caer, perdió su posición, su reputación, su libertad, pero aún no había perdido lo más importante, la presencia de Dios. En la prisión, José no se apagó, no se rindió, no se llenó de amargura. Comenzó a servir a los demás presos. Su carácter seguía brillando. Su sabiduría era evidente. El jefe de la cárcel lo notó. Y una vez más, todo lo que hacía prosperaba, porque aunque los hombres lo encerraran en una celda, Dios seguía trabajando en lo invisible. Todavía quedaban sueños por cumplir. Todavía había una nación que salvaría. Todavía el propósito seguía en pie. Pasaron días, semanas, años. La prisión se volvió rutinaria. Las paredes eran frías, el ambiente pesado. Pero el corazón de José permanecía firme. No dejó de servir. No dejó de confiar. Porque aunque estaba encerrado, su fe seguía libre. Un día llegaron dos nuevos prisioneros, el copero y el panadero del faraón. Habían cometido una falta grave y fueron encerrados en la misma cárcel donde estaba José. El jefe de la prisión los puso bajo su cuidado. José los observó. Los trató con respeto. Escuchó sus palabras. Les dio de comer y cada mañana, sin falta, los saludaba. Hasta que una mañana notó que sus rostros estaban turbados. «¿Qué les pasa hoy?», preguntó con compasión. Ellos le contaron que habían tenido sueños, pero nadie podía interpretarlos. José los miró con firmeza. «¿No pertenecen a Dios las interpretaciones? Cuéntenme sus sueños». El copero habló primero. «Soñé que frente a mí había una vid. En ella 3 ramas. Brotaron, florecieron y sus uvas maduraron. Tomé las uvas, puse su jugo en la copa del faraón y se la entregué en su mano. José cerró los ojos.
escuchó con el corazón y habló. Las 3 ramas son 3 días. En 3 días el faraón te devolverá tu puesto y volverás a poner la copa en su mano. El copero sospechó aliviado. Tenía esperanza. Entonces el panadero habló, esperando también buenas noticias. En mi sueño llevaba 3 canastas de pan sobre mi cabeza. En la de arriba había pasteles para el faraón, pero las aves venían y comían de la canasta. José bajó la mirada. Su tono fue más solemne. Las 3 canastas son 3 días. En 3 días el faraón te quitará la vida y colgará tu cuerpo, y las aves comerán de ti. 3 días después era el cumpleaños del faraón. Tal como José había dicho, el copero fue restaurado a su carga. El panadero fue ejecutado. Antes de que el copero saliera de prisión, José se acercó a él. Por favor, cuando estés con el faraón, acuérdate de mí. Fui llevado injustamente de mi tierra. No he hecho nada para estar aquí. El copero ascendiendo. José lo vio marcharse. Tal vez ese sería el día en que todo cambiaría. Pero pasaron los días, y luego los meses. El copero se olvidó de él. Una vez más, José fue silenciado, ignorado, injustamente confinado. Pero el cielo no se había olvidado. Dios seguía orquestando cada detalle, cada paso, porque había un momento específico, un escenario exacto en el que el sueño que José tuvo de niño comenzaría a cumplirse, y el faraón estaba a punto de soñar. Pasaron 2 años más, 2 años donde José siguió preso, 2 años de silencio, 2 años de espera, 2 años donde José siguió sirviendo en la cárcel sin saber que el escenario de su liberación ya estaba en movimiento. Una noche, el faraón de Egipto tuvo un sueño. Era un sueño inquietante, vívido, como si una voz del más allá hablara con símbolos que su mente no podía comprender. Soñó que 7 vacas gordas salían del Nilo, hermosas, bien alimentadas. Detrás de ellas surgían 7 vacas flacas, feas y hambrientas, y devoraban a las primeras. Pero lo más inquietante era que, tras haberlas comido, seguían igual de delgadas, como si el hambre no se hubiera saciado. El faraón despertó, pero volvió a dormir, y soñó otra vez. Ahora 7 espigas llenas, hermosas y doradas, crecían en un solo tallo. Luego aparecieron 7 espigas secas, quemadas por el viento del este, que devoraban a las espigas sanas. Al despertar, el faraón estaba turbado. Llamó a todos sus sabios, magos y consejeros, pero nadie pudo interpretar sus sueños, y entonces el copero recordó. 2 años después, su memoria fue tocada. Se acercó al faraón y le dijo: «Hoy me acuerdo de mi error. Cuando tú te enojaste con nosotros, el panadero y yo fuimos encarcelados. Allí, un joven hebreo nos interpretó los sueños. Y todo sucedió tal como lo dijo. El faraón mandó llamarlo de inmediato. José fue sacado apresuradamente de la cárcel. Lo afeitaron, le cambiaron sus ropas, y en cuestión de minutos, pasó del calabozo al trono más poderoso de la tierra. Allí estaba, frente al faraón de Egipto, rodeado de oro, columnas de mármol y esclavos silenciosos. «He oído», dijo el faraón, «que tú puedes interpretar sueños». José levantó la mirada y respondió con humildad: «No está en mí, pero Dios dará al faraón una respuesta favorable». Entonces el faraón relató sus sueños. José escuchó, reflexionó y habló con autoridad. Los 2 sueños son uno. Dios ha mostrado al faraón lo que va a hacer. Las 7 vacas gordas y las 7 espigas llenas son 7 años de abundancia, pero después vendrán 7 años de hambre tan severa que toda la abundancia será olvidada. El palacio quedó en silencio. José continuó: «Por tanto, busque el faraón un hombre sabio y entendido que administre los recursos del país. Durante los años de abundancia, almacene grano en las ciudades para que haya pan cuando llegue el hambre». El faraón lo miró fijamente. Todos los consejeros guardaban silencio. Ninguno hablaba,
Ninguno tenía ese discernimiento. Ninguno llevaba consigo la presencia de Dios. ¿Podremos encontrar a otro como este, en quien esté el Espíritu de Dios?, preguntó el faraón. Y entonces sucedió. Aquel esclavo hebreo, aquel joven traicionado, aquel prisionero olvidado, fue exaltado como gobernador de Egipto, segundo en autoridad solo después del faraón. Le dieron anillo, vestidura de lino fino y un collar de oro. Le entregaron un carro real y dondequiera que pasaba, la gente se inclinaba ante él. Los sueños de su infancia comenzaban a cumplirse, pero aún faltaba algo. Sus hermanos aún no sabían que el que un día soñó que se inclinarán ante él era ahora el Salvador de las naciones, y Dios estaba por completar su obra. El hambre golpeó con fuerza. Los años de abundancia habían terminado, tal como José lo había dicho. Y ahora la sequía y el hambre se extendían como una sombra sobre toda la tierra. Egipto tenía alimento. Canaán no. Jacob, ya anciano, escuchó que en Egipto había grano. Entonces miró a sus hijos, los mismos que años atrás habían traído una túnica manchada de sangre, y les dijo: ¿por qué están ahí parados? Bajen a Egipto y compren alimento para que no muramos. 10 de los hijos de Jacob partieron. Solo Benjamín, el menor, se quedó con su padre. Jacob no podía soportar la idea de perder otro hijo de Raquel. Los hermanos llegaron a Egipto sin saber que el gobernador que manejaba el destino de la nación era su hermano perdido. José los vio desde lejos, los reconoció de inmediato. Eran mayores, más gastados, pero eran ellos, 10 rostros que nunca había olvidado, 10 voces que en su niñez lo habían burlado, golpeado, vendido. Ellos, en cambio, no lo reconocieron. José hablaba egipcio, vestía vestiduras reales y tenía rostro de autoridad. Y se inclinaron delante de él, con el rostro en tierra. El sueño se estaba cumpliendo. Pero José no se reveló aún. No era el momento. Había algo más profundo que Dios quería hacer. ¿De dónde vienen?, les preguntó con firmeza. De Canaán, respondieron. Hemos venido a comprar alimento. Hijo de espías, acusó José para probarlos. Han venido a ver las partes débiles del país. No, no, señor. Somos 12 hermanos, hijos de un mismo padre. Uno ya no vive, y el menor está con nuestro padre. José los miró fijamente. Uno ya no vive. Así era como lo recordaban, como si su vida hubiera terminado el día que lo vendieron. Los encerró por 3 días, luego los hizo sacar. Si son sinceros, deja aquí a uno de ustedes, y los demás regresan con grano. Pero tráiganme a su hermano menor para comprobar sus palabras. Eligió a Simeón y lo retuvo en prisión. A los demás les devolvió el grano, y sin que ellos lo supieran, también el dinero que habían pagado. Los hermanos regresaron a Canaán con el corazón turbado. Contaron todo a su padre. Jacob se llenó de temor. Ya perdió a José, dijo. Ahora también a Simeón. ¿Y quieres llevarse a Benjamín? El corazón del anciano estaba quebrado, pero el hambre apretaba cada día más. Pasado el tiempo, no hubo opción. Jacob dejó ir a Benjamín, y los hermanos aprendieron el viaje de regreso. Cuando José vio a Benjamín, su corazón se estremeció. Era su único hermano de madre, el más pequeño, inocente de todo. Preparó un banquete, los trató con honor, pero seguía sin revelar su identidad. Aún debías probar sus corazones. Mandó colocar su copa de plata en la costa de Benjamín, y cuando ellos partieron, los alcanzaron y los acusó de robo. Los hermanos se defendieron. Juraron que no habían hecho nada. Pero al encontrar la copa en la costa del menor, rasgaron sus vestiduras en señal de dolor. José los observaba. Esperaba ver si harían lo mismo que años atrás, si abandonaran al hijo amado, si huirían otra vez. Pero esta vez fue diferente. Judá, en un acto de redención, dijo:
No podemos regresar sin él. Nuestro padre morirá de tristeza. Tómame a mí como esclavo, pero deja que Benjamín regrese. José no pudo más. El gobernador poderoso, el hombre fuerte, rompió en llanto. Mandó salir a todos los egipcios, y allí, a solas con sus hermanos, reveló la verdad. Yo soy José, vuestro hermano, al que vendisteis a Egipto. Sus hermanos quedaron paralizados, sorprendidos. No podían creerlo. La vergüenza, el miedo, la culpa, todo cayó sobre ellos como una piedra. Pero José los miró con ternura, con lágrimas en los ojos, y les dijo: no se aflijan, no se culpen, porque Dios me envió delante de ustedes para preservar la vida. Lo que ellos habían hecho por mal, Dios lo transformó en bien, y así los hermanos se abrazaron, lloraron, y el pasado fue restaurado, la familia fue reunida. Jacob cayó en Egipto, José lo vio, lo abrazó, y el padre volvió a ver al hijo que creía muerto. Los sueños se habían cumplido, el propósito de Dios se había revelado. Porque cuando el hombre actúa con maldad, Dios escribe redención. Solo por un instante, imagina, que en aquel campo de Siquem, el corazón de alguno de los hermanos se hubiera ablandado, que la envidia hubiera cedido ante la compasión, que uno de ellos, tal vez Rubén, con su conciencia herida, hubiera levantado la voz justo a tiempo, o que Judá, tocado por un rayo de lucidez, hubiera dicho: esto no está bien, volvamos a casa, y lo hubieran hecho. José habría vuelto a los brazos de su padre. El joven soñador habría compartido el pan con sus hermanos, quizás entre disculpas y silencios tensos, pero en casa, al fin, habría vivido una vida sencilla quizás, habitado una tienda en Canaán, cultivado la tierra, formado una familia, una historia buena, sin duda, pero menor, y sin embargo, en esa paz imaginaria, algo inmenso se habría perdido. Porque a veces el camino fácil no es el camino alto. A veces la tranquilidad nos roba la trascendencia. La historia de José nos recuerda que el propósito eterno de Dios no siempre viene envuelto en seda, a menudo viene oculto en escombros, en una traición, en una celda, en una lágrima contenida. Si los hermanos no lo hubieran vendido, José no habría ido a Egipto. Si no hubiera sido esclavo, nunca habría estado en casa de Potifar. Sin Potifar, no habría prisión. Sin prisión, no habría interpretación. Sin interpretación, no habría acceso al palacio. Sin palacio, no habría provisión. Y sin provisión, no habría nación. Esa cadena de dolor, aparentemente absurda, tejía con hilos invisibles el plan de redención, no solo para una familia, sino para el mundo. Porque lo que parecía una maldición personal era en realidad una semilla de salvación colectiva. El hambre no vino solo para revelar la necesidad de los hombres, sino para revelar la provisión de Dios a través de uno de ellos, a través de José, y no porque fuera perfecto, no porque no sintiera miedo, soledad o abandono, sino porque en medio de todo eso dijo sí, no al dolor, sino al proceso, no a la injusticia, sino a la fidelidad, no al resentimiento, sino al perdón. Su sí silencioso cambió el rumbo de la historia. Piensa en esto. Si José no hubiera sido quebrado, jamás habría sido lleno. Si no hubiera sido rechazado, jamás habría aprendido a abrazar. Si no hubiera sido olvidado, jamás habría sido registrado por el rey. Y en su historia está la nuestra. ¿Cuántas veces has querido volver atrás y borrar el dolor? ¿Cuántas veces has deseado que algo no hubiera pasado? Pero si retrocede demasiado, si detiene esa lágrima, ese abandono, ese fracaso, también detiene el fruto que vino después. Porque en el reino de Dios nada se desperdicia, todo se redime. Hasta la herida más profunda puede ser el portal a la gloria más alta. La historia de José nos enseña que Dios no necesita circunstancias ideales, solo necesita corazones disponibles. Lo que otros quisieron usar para mal, Él lo transforma para bien, para la vida, para el cumplimiento de promesas que empezaron antes que tú y seguirán después de ti.
Y así, desde una cisterna polvorienta hasta un trono dorado, desde un grito de dolor hasta un abrazo de perdón, José caminó un sendero diseñado no por hombres, sino por el cielo. Y al final, todo encajó. El sueño, la túnica, la cárcel, la hambruna, el perdón. Hacer. Porque en Dios, los caminos más oscuros también conducen a la luz. Desde esa posición, José interpretó los sueños del faraón, preparó al país para una gran hambruna, y cuando el hambre llegó, salvó a Egipto y a su propia familia. José fue el puente entre la promesa a Abraham y el nacimiento de Israel como nación dentro de Egipto. Pero, ¿qué habría pasado si sus hermanos hubieran controlado su envidia? ¿Si nunca lo hubieran vendido? José se habría quedado en Canaán, probablemente pastoreando como sus hermanos, sin formación, sin influencia, sin revelaciones del sueño del faraón. La gran hambruna habría llegado igual, pero esta vez, sin Egipto preparado. La familia de Jacob habría sufrido la escasez, sin recursos para sobrevivir. No habría grano en Egipto, no habría refugio. La hambruna podría haber acabado con los 12 hijos de Jacob, y con ello, con las 12 tribus de Israel. La historia de Moisés, del éxodo, del pueblo en el desierto, tal vez nunca habría ocurrido. José fue el arquitecto de la salvación de Egipto. Sin él, Egipto habría caído en el caos. La hambruna había destruido ciudades, imperios, economías. Sin Egipto como potencia, muchas otras historias bíblicas no habrían tenido escenario. El pueblo de Israel, sin un Egipto que los recibiera, habría quedado vulnerable. Las promesas de Dios habrían quedado en pausa o en ruinas. Lo que vemos como traición, Dios lo ve como formación. Si José no hubiera sido vendido, no habría aprendido a liderar. No habría interpretado sueños. No habría sido la respuesta a un problema mundial. A veces, nuestras caídas son parte del ascenso que Dios diseñó. El dolor tiene un propósito y el propósito está lleno de redención. José dijo a sus hermanos, «Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo transformó en bien». Sin José en Egipto, Jacob y su familia podrían haber muerto. No habría 12 tribus organizadas, no habría esclavitud en Egipto, por tanto, tampoco habría éxodo. Moisés nunca habría nacido, no existiría la Pascua. Sin Pascua, no habría simbolismo para el sacrificio de Jesús, una pieza fuera del lugar, y todo el plan redentor podría haberse detenido. La historia de José nos enseña que el dolor no es el final, que las traiciones, las injusticias y las temporadas oscuras pueden ser parte de un plan mayor, y que a veces Dios no te está castigando, te está posicionando. José no era solo un personaje, era una llave profética en el plan eterno de salvación. Y tú, que estás viendo este video, quizá estés en tu propio Egipto, pero recuerda, no estás olvidado, estás en formación. Comparte este video con alguien que necesita entender que su dolor tiene un propósito. Nos vemos en el próximo viaje por las historias ocultas de la Biblia en finales que nunca fueron.